Les pido que se puedan sentar, por favor. Y me acompañen abriendo sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9. Sus boletines dicen que Aarón estará predicando, pero no piensen que Aarón se encogió, sino que es Rudy quien va a estar. Vamos a estar en Hechos 9, del 1 al 19. Así que leemos la palabra del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, venimos ante ti esta noche reconociendo que te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo guiándonos cada día. Y justamente pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento a tu palabra. Te pido en especial que puedas guiarme al mostrar tu palabra, al predicarla. Y que no confíe en mí estando aquí, sino que en tu poder, Señor, obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes conocen esas personas que ustedes las ven y dicen: esta persona nunca va a cambiar de partido político o nunca va a cambiar de un equipo de fútbol. Yo recuerdo en el año 2000, y es increíble pensar que en el año 2000 yo miraba fútbol y algunos de ustedes no habían nacido. Me siento viejo. Y recuerdo que en el año 2000, los que conocen de fútbol y los que no conocen saben que Real Madrid y Barcelona son 2 equipos que se odian. Y Barcelona tenía a Luis Figo. Era la figura del Barcelona. Era la imagen. Y de pronto, en la siguiente temporada, apareció en el Real Madrid. Nadie esperaba eso. Y lo que vemos hoy es alguien que nadie esperaba que fuera creyente. Y de pronto se convierte en creyente. No porque él quiso, es porque el Señor lo llamó. Y mientras meditamos en esto que sucedió aquí, va a ser bueno que estemos trayendo nuestro corazón a esas personas que a veces decimos nosotros: no sé si va a creer en el Señor, para que recordemos que es el poder de Dios el que actúa, no el nuestro. Vamos a verlo desde 3 puntos y vamos a comenzar el primer punto de versículos 1 al 9. Para los que titulan, los que escriben, pueden llamar tocado por el enemigo esta primera sección. Y lo que vemos primero es a Saulo. Aparece Saulo nuevamente. Lo dejamos al inicio del capítulo 8, que andaba haciendo estragos.
sacando hombres y mujeres de las iglesias, de las casas y metiéndolos en la cárcel. Y en un break, en un espacio ahí donde Lucas nos lleva a pensar en Felipe, nuevamente lo introduce. Y nos deja a Pablo destruyendo, atacando a la iglesia. Y vuelve a aparecer Pablo destruyendo y atacando a la iglesia. Nuevamente ahí, el mismo Pablo, que todavía, Saulo en ese momento, que todavía respiraba amenazas y muerte. No ha cambiado, está igual. El mismo que odia a la iglesia de Cristo, el mismo que odia a Cristo. Y está aquí tan comprometido con un celo que tiene, un celo mal informado. A veces parece similar a nosotros. A veces tenemos un celo que parece bueno, pero mal informado. Un celo que no tiene principios bíblicos claros de cómo actuar. Y aquí es lo que está sucediendo con Saulo. Ese celo mal informado que tiene lo lleva a pedir cartas para ir a Damasco, 200 kilómetros al norte de Jerusalén, para ir hasta allá. Es interesante pensar en 200 kilómetros al norte de Jerusalén, porque esto nos hace recordar Hechos 1:8, cómo el evangelio va expandiéndose, va creciendo. Es una ola que ni Saulo ni nadie lo iba a detener, ni en aquel tiempo ni ahora. Entonces va 200 kilómetros y pide cartas. Le dice a los ancianos: hey, quiero cartas. Denme cartas para poder ir a Damasco y ver si hay creyentes y traerlos atados como prisioneros de guerra. ¿Han visto ustedes películas donde los que son capturados van con cadenas uno tras otros atados? Quizás eso es lo que quería hacer Saulo, llevar atados así a los que son del Señor, a los que eran del Señor en ese lugar. Y actúa. ¿Y qué? ¿Sorpresa? No, le dan las cartas. Le dan las cartas y entonces, ¿qué hace él? Inicia su camino. Y va hacia Damasco. Yo no sé cómo es el camino a Damasco, pero creo que todos tenemos esa imagen de cuando vamos a un lugar, una ciudad, y ya doblamos en la esquina. Después de esta esquina está el lugar donde vamos. Ya viene. Quizás así era Saulo. Uy, ya vengo, ya llego. Ahí van, esos del camino, espérenme. Y de pronto, quizás cuando pensando en todos los planes que llevaba, hablando con los que iban con él, de lo que iban a hacer posiblemente, esta luz que lo hace caer, lo tira por completo. Y entonces, una voz que le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él lo entiende claramente. Y él pregunta: pero ¿quién eres, Señor? Y tenemos que entender algo. Este es un hombre monoteísta. Este es un hombre que cree que solo hay un Dios. Y yo no sé si cuando él ve eso, lo primero que piensa: ok, creo que solo hay un Dios. ¿Es el Dios en el que creo? ¿O será algún ángel de los que he leído en las Escrituras que se está apareciendo acá? Pero él reconoce que es algo divino. Porque creo que ninguno de nosotros destila o da un brillo cuando está ahí. Él entiende que es algo divino lo que está ante lo que está. Y no puede más que decir: ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y que le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y esto se ha dicho muchas veces y necesitamos estarlo recordando. Que cuando la iglesia es perseguida, el mismo Jesús es perseguido. Cuando cada uno de nosotros es perseguido por la fe. A veces pensamos que ser perseguidos por la fe es solamente cuando alguien va con una escopeta atrás mío disparando. Y no necesariamente. Cada vez que alguien se burla de ustedes jóvenes y le dices que vos no sos hombre, que no querés acostarte con ella. Por una convicción en el evangelio. Cada vez que alguien les dice en el trabajo: ¿y por qué no haces este negocio? De esta forma todos lo hacemos. Hay que mentirlo. Cada vez que sucede eso, hay una persecución al evangelio. Porque somos creyentes y porque vivimos con las reglas del reino del Señor. Entonces, en ese momento tenemos que tener una convicción y una certeza. Jesús entiende la persecución que estamos sufriendo. Jesús lo comprende. Habrá ocasiones cuando no vamos a pensar que nadie está con nosotros, que estamos solitos llorando en el cuarto porque nadie entiende cómo me están tratando mal porque soy creyente o porque no estoy de acuerdo en lo que ellos hacen. Jesús entiende. Jesús comprende ese dolor. Y es lo que le está diciendo aquí Saulo. Saulo, me estás persiguiendo a mí.
No estás persiguiendo solo a la iglesia. ¿Han visto esas mamás cuando se dan cuenta que su hijo está siendo molestado en la escuela y llegan, si te metes con mi hijo, te metes conmigo? O tal vez alguna de ustedes han sido esa mamá. Pues lo que está sucediendo es que Jesús le dice, si te metes con ellos, te metes conmigo, Saulo. Esto es lo que está sucediendo acá. Entonces, vemos que Saulo se le recibe instrucciones. Jesús le dice, soy Jesús, levántate y vete. Ve a la ciudad para que recibas la instrucción que tienes que recibir. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Se levanta, los ojos abiertos y no ven nada. No ven nada. Y yo me imagino cómo pudo golpear esto a este hombre que iba listo para llevar a gente. Iba enfrente de un grupo de personas con autoridad. Llevaba cartas para apresar a todos. Y de pronto es un inútil que no puede caminar. Necesita que otros lo lleven de la mano. Es que cuando nos encontramos con Cristo nos damos cuenta de lo inútiles que somos. Cuando nos encontramos con Cristo nos damos cuenta que no importa cuánto hayamos logrado en la vida, somos inútiles ante el Señor. Ante el resplandor de su gloria, somos nada. Nos damos cuenta de eso. Y Pablo lo supo en este momento. Lo tienen que llevar. Ya no es el que va a llevar a otros presos. Y cuando lo llevan, dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, estuvo en ayuno. Cuando vemos el Antiguo Testamento, los ayunos que se hacen suelen ser por arrepentimiento o por pedir dirección. ¿Lo estaba haciendo por alguno de estos dos motivos o por los dos? Puede ser. Pero yo solo me imagino esos ojos sin poder ver. Y ustedes han estado una noche en su cama, a oscuras, y solo pueden ver en sus pensamientos cosas que han pasado. Y ahora Saulo con sus ojos cerrados y quizás está recordando y está viendo la ropa de los que apedrearon a Esteban a sus pies y a Esteban siendo apedreado. Y pensando, ¿era Jesús el que estaba yo promoviendo que le hicieran esto? No sé qué pudo haber estado en su cabeza, pero por algo estuvo ayunando. Y es seguramente arrepentimiento y dolor lo que estaba pasando. Y esto nos hace pensar en algunas personas que nosotros conocemos. Y a veces no solo las que conocemos, sino de las que solo oímos. ¿Cuántas veces no hemos oído del pandillero? Cómo ha asesinado, cómo ha hecho cosas grotescas. Y a veces nosotros nos sentimos en el papel de Dios para decir, nadie lo va a perdonar. No puede ser perdonado de ninguna manera. Pero aquí está este hombre, tan atroz, como ustedes pueden imaginárselo, habiendo sido encontrado por el Señor. Y ahora solo con sus pensamientos, con arrepentimiento y esperando a ver qué sucede. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es de los versículos 10 hasta la parte inicial del versículo 19. La misión no deseada. Ahora, de pronto, como un buen director de películas, Lucas nos tiene en esta escena y cambia de escena. Nos lleva a otro lugar, donde aparece Ananías. Y tiene una visión. Y estilo Samuel, que le hablan y dice, aquí estoy, Señor, heme aquí. Cuando yo fuera Ananías y Dios me habla, yo digo, bueno, algo bueno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cosa grande voy a hacer? Entonces llega, aquí estoy, Señor. Listo, dime, ¿cuál es la misión? Y empieza el Señor a darle las instrucciones. ¿Y qué comenzamos a ver? En el versículo 11. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso. Hasta ahí todo bien. Llamado Saulo. ¡Wow! A ver, ¿y qué más tengo que hacer con este Saulo? Ahí, no sé, si yo fuera Ananías me hubiera inquietado. Porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Y a esta parte, yo siendo Ananías me hubiera inquietado. Y le inquietó ciertamente. Porque vemos un pero.
Pero Señor, este hombre es el que en toda Jerusalén ha estado haciendo cosas terribles a tu pueblo. Y aquí, más de 200 kilómetros, tiene autoridad para hacer eso mismo. Yo no sé si cuando él dijo, heme aquí, Señor, estaba esperando esto. A veces nos pasa también a nosotros. Oh, Señor, yo te voy a servir donde tú quieras que yo vaya. Ok, quiero que vayas a lavar los servicios de la iglesia. Pero es que a veces los de los hombres están muy sucios. Tal vez no quiero ir. O quiero que te sientes cada día, cada domingo. O que invites a personas a tu casa. O que conozcas a las personas de la iglesia. O que vayas a ayudar a la persona mayor de tu iglesia. Uy, pero es que ahí no me va a ver nadie. Eso es lo que te estoy mandando. A veces nos sucede un poco como Ananías. Y puede ser que Ananías haya tenido un juego de emociones que no le gustó la misión o que le daba miedo. Pudo haber sido ambas. No estoy aquí acusando a Ananías. Pudo haber sido que tuvo un temor justificado. Él mismo dice, he escuchado esto de Saulo, qué famita la que tenía Saulo. ¿Cómo era conocido? Y está diciendo, está sucediendo esto, Señor. Yo lo he escuchado. Creo que es válido que a veces también podamos expresarnos ante el Señor. Señor, esta labor que me has dado no me gusta, es difícil. No quiero decírtelo. A veces hemos crecido en un contexto cristiano acá, donde el decirle al Señor lo que siento es malo. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor muchas veces, Salmo 13, ¿hasta cuándo, oh Señor? A veces lo hemos visto. Hemos escuchado aquí, no, usted cállese y haga lo que tiene que hacer. Y es cierto, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Pero el Señor nos escucha también. Yo pienso que podamos recordar eso. Entonces está aquí Ananías diciendo, Señor, esto va a ser difícil. O puede ser que Ananías haya pensado también, como esos, ¿han visto películas donde hay un niño que nadie quiere en la escuela? Y el primero que se acerca a saludar a ese niño es al que todos comienzan a odiar también. Y los demás de la iglesia, ¿qué van a pensar cuando lleguen de Saulo? Tantas cosas que me imagino que pudieron ir. Pero al final hay otro pero. Y lo vemos en el versículo 13. Pero Ananías, en el versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve. Ve. Los peros que más importan en la vida son los peros que pone el Señor. Son los peros del Señor mandándonos a actuar. Y el Señor le dice a Ananías, tienes que ir. Gracias por decirme lo que estás sintiendo. No vemos en ningún momento aquí que Dios le dice, Ananías, cerra tu pico. Cállate. No vemos el Señor, y yo me imagino la bondad del Señor aguantando eso. Una bondad más grande que la bondad que muchos de nosotros tenemos. A veces estamos bien listos para decirle a alguien, ya, cállate, no te quiero escuchar, no sabes. Pero yo pienso aquí en la bondad del Señor que lo escucha y le dice, pero anda, porque este es un instrumento escogido por mí, para llevar el Evangelio. Y luego vimos lo que el Señor hizo, pero también quiero retomar un poco algo que Adán dijo en su predicación el domingo anterior. Adán hablaba y recordó a este hombre cuando Spurgeon habló de su conversión y como un hombre que no tenía que predicar ese día, que no sabemos su nombre, se paró y predicó algo y señaló, y Spurgeon pensó que era él y le dijo, joven, arrepiéntete. Yo no sé si Ananías algún día supo el impacto que tuvo el ministerio de Saulo, después Pablo, pero tuvo un gran impacto. A veces tenemos que recordar que no nos damos cuenta el impacto que vamos a hacer para el Evangelio del Señor a través de estar amando a otros, a través de ser un padre y una madre fiel, instruyendo a nuestros hijos. No sabemos el impacto que nuestros hijos puedan tener, o a través de esos otros jóvenes que están en nuestra congregación, que no están creciendo con alguien en sus familias que le instruyan, o con el amigo que tenemos aquí al lado. A veces no sabemos. A veces
no vamos a ser Pablo. Muy pocos van a ser Pablo con un gran ministerio. Pero muchos podemos ser Ananías, haciendo lo que nos toca hacer. Yendo por otros, orando por otros, estando listos para cumplir la misión que nos dé el Señor, aunque no tenga reflectores, luces y mucha pompa, pero siendo fieles al Señor. Y es lo que hace Ananías. Entonces vemos en versículo 17 que entonces Ananías, ¿qué hace? Fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo. Hermano Saulo. Era la primera vez que este hombre escuchaba de parte de un cristiano este saludo. Hermano Saulo. Habrá muchas personas que vamos a encontrar en la vida que nunca han conocido esto. Y es increíble pensarlo, que en Honduras, en una sociedad cristianizada, muy pocas personas entienden lo que es el amor de la familia de la fe. Aunque hayan crecido en su iglesia desde pequeños, muy pocas personas comprenden lo que es el amor de la familia de la fe. Y que se les diga hermano y hermana, no solo como un título que tengo que decir, sino como algo lleno de contenido del amor de Cristo. Estamos llamados a poder decirle a alguien con contenido de verdad, hermano, hermana. Y tal vez usted nunca lo ha escuchado eso mismo. Usted tiene que entender que es parte de una familia de la fe, que en verdad le ama. Viene este hombre entonces y vemos nuevamente al Espíritu Santo viniendo y tenemos que entender algo. Lo que estamos viendo aquí son descripciones, no prescripciones, no cosas que deben de ser de esta manera. Y lo que hemos visto en cada conversión que se está dando en Hechos es el cumplimiento de Hechos 1:8 y siempre el Espíritu Santo atestiguando cómo esto se va expandiendo, cómo el Evangelio va creciendo. Y este hombre, Saulo, con esta conversión maravillosa, también tenemos que entender que suele ser una excepción. A veces queremos decir tanto, el día que yo me convertí, había una luz que brilló y una gran voz me habló, o tembló el edificio donde estaba. La mayoría de nuestras conversiones ni siquiera vamos a saber cuándo fueron. Y no significa que somos menos creyentes o que tenemos menos amor del Señor. Niños, algunos de ustedes van a llegar a tener 18, 20 años y van a decir, yo no sé cuándo me convertí. Cada día de mi vida hubo el Evangelio en mi casa. Y eso está bien. Y tienen que gozarse en eso. Porque es una bendición del Señor. Usted mismo, si es adulto, usted puede decir, yo no me acuerdo cuando fui convertido. Y no significa que el Señor le ama menos. O que el Señor le va a usar menos que otras personas. Fue bautizado. Este hombre había sido circuncidado para entrar en el pacto que él entendía como judío, pero él entiende que está entrando a una nueva comunidad. Él entiende que está entrando a este pueblo del Señor que ahora es marcado por el sello del bautismo. Y es bautizado y entra a ser parte de esta familia de la fe. Y este es el último punto brevemente que quiero mencionar. Tomando la segunda parte del versículo 19, una vida en comunidad. Nos dice la última parte del versículo 19, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Nosotros vamos viendo que inició con varios que iban con él, con Saulo. De pronto está en una casa solo, en una casa de Judas. ¿Quién era Judas? Era otro judío, no sabemos. Era una posada, no sabemos. Pero ahora sus amigos van cambiando y ahora está con los discípulos pasando varios días. Es que cuando nosotros venimos al Señor, tiene que haber un deseo por estar con la familia de la fe. De pronto, esos que nos caían mal deben de empezar a gustarnos, no son tan horribles como pensábamos. Si usted es creyente, usted tiene que estar marcado por un deseo de estar con la iglesia, no solo el domingo, sino la mayoría del tiempo que pueda. Es importante que entendamos esto, porque es ridículo, es tonto pensar que podemos ser cristianos llaneros solitarios, andar por la vida yo solo y soy cristiano.
La vida de la fe es una vida en comunidad. No hay otra manera de crecer. Es aquí donde se nos predica. Es aquí donde vemos el ejemplo de cómo otros viven. Es aquí donde le preguntamos a alguien, ¿y ustedes por qué crían a sus hijos de esta manera? ¿Y por qué sus hijos hacen esto? O ustedes como matrimonio, ¿por qué hacen esto? Y empezar a ver. Y somos moldeados. Hierro con hierro, moldeándose. Hasta tener la forma de Cristo. Si somos creyentes, debemos anhelar estar con la iglesia. No como una excepción, sino como la regla. De nuevo, no significa que me alejo del mundo y que odio a los demás. De alguna forma tenemos que estar relacionados con los no creyentes para mostrar a Cristo, para predicar el Evangelio. Pero, ¿de quién recibe consejo usted? Las grandes decisiones de su vida. ¿Quién es la persona a la que va? ¿Es un creyente que va a tomar la palabra del Señor y sus principios para ayudarle a tomar decisiones? ¿O es alguien que no ama al Señor? Esas cosas importan. Y vemos entonces aquí cómo este hombre pasa tiempo con ellos. El gran Pablo, instruido por Gamaliel, judío de judíos, circuncidado, él entiende que tiene que estar con los que ahora son suyos. ¿Cómo podemos aplicar un poco más esto? Usted seguramente tiene en su mente personas que ama y que le duele porque no caminan con el Señor. Yo en este momento tengo personas que amo profundamente en mi mente y que he pensado muchas veces, ¿cómo se podrá convertir al Señor? Pero vemos a este hombre con pocas probabilidades de ser creyente, siendo tocado por el Señor. No perdamos la fe y la esperanza, porque al final no depende de lo bueno que yo pueda hablar, de tener la respuesta adecuada para alguien, sino del poder de Dios sobre las personas. Aquí hay varios que están con dolor, porque hijos, hermanos, padres, amigos, están caminando lejos del Señor. Y no solo caminando así por la orilla, abiertamente viviendo en pecados horribles. Pero no tenemos que olvidar que el Señor transformó a este hombre y puede transformar a cualquier persona, porque no hay pecado tan grande que el Señor no perdone. Tenemos que traerlo siempre presente. Otra cosa es, ¿cómo estamos queriendo servir al Señor? ¿Cómo nos conviene? ¿Cómo yo creo que es mejor? ¿O de la forma como el Señor nos está llevando a servirle? A veces tenemos que estar constantemente recordándonos eso. Porque si usted es tan pecador como yo, es probable que a veces quiera los reflectores y los aplausos de todos, como a veces mi corazón los desea. Pero a veces el Señor nos está llevando a servirle en otra manera. Tal vez no tan visible, pero estamos llamados a hacerlo de manera fiel, en el día a día. Mañana cuando se levante, es un buen día para ser fiel al Señor al cocinar, al tomar un autobús, al sentarse frente a una computadora, sobre una herramienta de trabajo, al instruir a los hijos ante un cuaderno y trabajar en el día a día. Familia también, ¿qué tan buenos somos dando la bienvenida a los nuevos creyentes? ¿Qué tan buenos somos para estar viendo, creo que esta persona no conoce al Señor o está conociéndolo y quiero que vea el amor que yo he recibido y que del Señor y de otros? ¿Qué tan buenos somos al acoger, al recibir a otros dentro de la familia de la fe? Y es probable que tal vez usted esté sentado ahí y usted esté pensando, yo hice esto. Hace 35 años recuerdo esto que hice. O hace 35 minutos. Y esté pensando, no es probable que el Señor me ame. Sí, el Señor lo puede amar. No piense que usted tiene un pecado que no puede ser perdonado por el Señor. Lo único que no puede ser perdonado es la incredulidad. Pero también, si usted cree que es creyente, así como somos llamados los creyentes como iglesia a recibir a otros, usted un nuevo creyente que está comenzando a caminar en el Señor, está llamado a acercarse a la familia de la fe. No tenga vergüenza y llega donde alguien y dígale, invítame a tu casa a tomar un café. Somos familia de la fe.
¿Qué tanto desea estar con la iglesia? ¿Qué tanto desea crecer en el Señor a través del ejemplo y la convivencia con los demás? Yo recuerdo una vez cuando después de todo lo que ustedes imaginan que generó el cambio del Barcelona al Real Madrid de Luis Figo, que él agarró su camisa, su escudo del Real Madrid y lo besó. Eso fue como decir, ya soy de ellos. Agarremos el escudo de Cristo y besémoslo. Y digamos, somos de aquí, somos de estos. No importa de dónde hayamos nacido o la historia que tengamos, somos familia de la fe. Y tenemos que recordar eso siempre. Oremos. Señor Dios, qué bueno es recordar que no hay pecado que podamos decir que es imposible que sea perdonado por ti. Porque esto nos da esperanza, Señor. Y nos hace recordar que la salvación no depende del que quiere y el que corre, sino de ti que tienes misericordia. Permite, oh Dios, que haber visto esta conversión de Saulo nos dé ánimo para recordar tu misericordia sobre aquellos que vemos que corren alejados de ti. Y ayúdanos a servirte fielmente en lo grande y en lo pequeño, cada día, Señor. Que podamos ser fieles cada día. Y si aquí hay alguien que está dudando de si se acerca a ti o no, que tu Espíritu Santo, Señor, vence esa duda y le traiga salvación. Sé que hay alguien que está pensando que ha hecho cosas horribles y que tú no lo perdonarías. Que deje ese pensamiento y que pueda correr a ti en arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.